Hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver los estudios analíticos experimentales. Recuerden que habíamos visto los estudios analíticos observacionales. Ahora vamos a ver todos aquellos que son experimentales, principalmente los analíticos. Entonces, de estos incluyen dos tipos de estudios que son los cohortes y los ensayos clínicos. Si se recuerda en su pirámide, cada vez va más arriba. Primero iniciamos con cohortes, ensayos clínicos están más cerca del pico. Los cohortes podemos dividirlos en dos tipos, son los tipos de estudio cohorte retrospectivos y prospectivos. ¿Qué nos está diciendo esa palabra? Es que los retrospectivos ven hacia el pasado y los prospectivos ven hacia el futuro. Quiere decir que en un cohorte retrospectivo estamos viendo algo que sucedió anteriormente en bases de datos, por ejemplo, y prospectivos vamos a ver hacia el futuro hasta que suceda nuestro efecto que queramos observar. Estos determinan la asociación entre un factor de riesgo, que va a ser nuestra exposición, y la enfermedad, el resultado. No se puede determinar con el tipo de estudio de cohortes una verdadera causalidad. La razón principal que no podemos determinar una verdadera causalidad la vamos a ver más adelante y la van a entender más adelante cuando les explique un poco este tipo de estudio, es porque realmente están muy propensos a sesgo o pueden haber ciertos factores de confusión dentro del estudio que puede causar que no determine una verdadera causalidad. Identifica la población basada en la variable independiente, presentes o no, o sea, no necesariamente la tienen que tener presente, por ejemplo, la enfermedad, y observan el resultado, que es la variable dependiente. Entonces vamos a ver de primero el prospectivo. Ese, como les dije, mira hacia adelante, hacia el futuro, examina eventos futuros. Va a seguir una condición. Entonces, si miramos nuestro pequeño diagrama de flujo, o miramos acá, es, por ejemplo, estamos viendo principalmente la condición y vamos a ver hacia el futuro hasta que suceda nuestro resultado, o lo que nosotros querramos observar. Entonces, seleccionamos una población libre de enfermedades o una población, por ejemplo, con diabetes mellitus tipo 2. Analizamos cuáles tienen los factores presentes y ausentes y esperamos en un futuro que, por ejemplo, tenga una complicación microvascular. Entonces sería enfermedad presente, sería alguna enfermedad microvascular sin enfermedad cuando están expuestos a ese factor. Y analizamos los que no tienen ese factor, si tuvieron o no esa complicación microvascular. Un ejemplo muy sencillo es, como les dije, pacientes con diabetes mellitus tipo 2, factor presente, pues podemos dividirlos en grupos de un mal control glicémico versus un control moderado glicémico. Podemos nosotros definirlo, podemos ver que nuestra hemoglobina glicosilada, por ejemplo, en estos pacientes estén arriba de 8 y estos estén entre 6 y 8, y ya miramos hacia el futuro quién presenta esas complicaciones. Problemas que afectan esta validez de este tipo de estudio es que muchas veces los grupos o los pacientes entre sí, cuando ya no los dividimos a la hora del análisis, no son 100% comparables, y por eso normalmente, como vimos en el tipo de estudio de caso control que analizamos en la clase, miramos que habían varios factores que, por ejemplo, que estaban estadísticamente, que sí existía diferencia estadísticamente significativa. Ese es un problema. Error en la medición de la exposición y o resultados, que no sabemos cómo lo vamos a medir, que no lo definimos muy bien. El fracaso para medir los factores que podrían diferir entre las poblaciones. La falta de utilización de técnicas de diseño de estudio apropiados para mejorar la validez principalmente de este estudio. Nos vamos al estudio de cohortes retrospectivos, que es lo que más se ve. Estos miran hacia atrás, hacia el pasado,
y estudian eventos que ya sucedieron. Entonces, nuestros diagramas siempre se parecen igual, solo que estos inician de este lado. Ya tenemos nuestro resultado. Por ejemplo, si seguimos con el mismo ejemplo anteriormente, podemos ver que, por ejemplo, nuestro resultado es que este tiene complicaciones microvasculares, ¿verdad? Estos también la presentan y mira, evaluamos nuestra causa. Podemos ver que este sí tenía una hemoglobina glicosilada arriba de 8, los no es que no la tenían arriba de 8, estaba por debajo, y medimos al final la exposición y sus variables de confusión que puedan presentar desde un inicio hasta un final. ¿Cuáles son las desventajas y las ventajas? Una de las ventajas es que evalúa múltiples variables a la misma vez y identifican factores de riesgo en general, porque podemos ver muchos otros factores que pueden estar afectando eso, y por eso es que miramos estudios que se ajustan a ciertos factores de confusión para identificar el valor real de ese factor de riesgo. Desventajas es que consume mucho tiempo, porque nosotros normalmente miramos las bases de datos, es de alto costo, es vulnerable a deserción de sujetos, no hay aleatorización y hay más riesgo a sesgo. Podemos ver la comparación de ambos estudios en este diagrama, que es lo más fácil, que podemos ver que este es un prospectivo hacia el futuro, retrospectivo, ¿verdad? Podemos ver, por ejemplo, que acá escogemos a sujetos libres de la enfermedad, podemos dividirlos en expuestos, no expuestos, si presentan o no la enfermedad, y hacia atrás ya tenemos nuestra población, si están o no están enfermos, ¿verdad? Y evaluamos a qué estuvieron expuestos que desarrollaron esa enfermedad. Uno de los estudios muy comunes es el Pure Study, que podemos ver que existen bastantes estudios sobre esto principalmente, y acá en esta página podemos ver estudios específicamente de Pure, ¿verdad? Que observa a nivel mundial más que todo todos esos factores de riesgo que pueden estar afectando ciertas enfermedades. Entonces, por ejemplo, acá nos habla de la urbanización, de los factores de riesgo, por ejemplo, actividad física, cambios alimenticios y relacionados con obesidad, hipertensión, hiperglicemia o un descontrol en la glicemia, dislipidemias, cigarro, enfermedades cardiovasculares. Entonces es un estudio donde han publicado, es una base de datos donde también han publicado bastantes estudios. Estos son los que principalmente miran ustedes en otras clases, miran bastante sobre esto, pero estudios de cohortes hay un montón. Si nos vamos a nuestra red Equator, podemos buscar también la tabla sobre las listas de cotejo para ver si el estudio o no incluye lo que debe incluir. Entonces nos vamos a estudios observacionales, estos los clasifican de diferente manera y podemos ver acá cohort studies. Entonces podemos ver acá, por ejemplo, la lista de cotejo, por ejemplo, que se indica o no el título, que es un estudio de cohortes, si tiene su racional, su información que apoye eso, sus objetivos, en el diseño de estudios, si tiene los participantes, cómo los describieron, sus variables, si existe o no sesgo, etcétera, etcétera. Esta es una lista de cotejo un poquito más compleja, parecidas a las otras, sobre los estudios de cohorte.
Luego nos vamos a los ensayos clínicos, que está cada vez más cerca de la pirámide, de la punta de la pirámide, y su enfoque principal es causa-exposición. O sea, causa-efecto, ¿verdad? Causa, que sería la exposición, versus efecto, que sería el resultado. Queremos ver si A causa B. En estos estudios existe una intervención. Entonces, podemos ver que está el ensayo clínico, y el que más se utiliza es el ensayo clínico aleatorizado, ¿verdad? Que es o randomizado, dependiendo de cómo ustedes lo buscan, pero son los randomized clinical trial. Y en este necesitamos un grupo de comparación que no tenga la intervención. Vamos a ir más adelante viendo esto. La manipulación es intencionalmente de una o más variables independientes, o sea, la variable independiente va a ser aquella que nosotros manipulamos, que es la causa, con el fin de analizar las consecuencias, o sea, el efecto o el resultado sobre las variables dependientes, dentro de una situación de control para el investigador. Vamos a ver más adelante. Entonces recuérdense que la causa va a ser aquella donde una o dos o tres podemos manipular, que va a ser nuestra variable independiente, y el efecto va a ser nuestra variable dependiente. Un ejemplo es determinar la asociación entre la dosis de vitamina D y grado de osteoporosis. La dosis de vitamina D podemos hacer un tipo de estudio donde a un grupo le damos 3.000 unidades, en otro 2.000 y en el otro 1.000, y al otro no le damos nada. Nuestro grupo control va a ser aquel al que no le damos nada, y los otros grupos sí tienen una intervención. Estamos analizando la variable independiente, que es la dosis de vitamina D, y si eso tiene algún efecto sobre el grado de osteoporosis que presentan los pacientes, sería la variable dependiente. Ojo que también pueden existir variables confusoras, como ingesta de calcio y vitamina D por medio de la dieta, por ejemplo, aparte de lo adicional que se les está dando por medio de una cápsula. Puede ser que los pacientes de grupo control comen tan bien que consumen suficiente. Entonces hay que analizar, eso podría ser una variable confusora, la edad, por ejemplo, o si consume algunos otros medicamentos que puedan ser más propensos a ayudar a la osteoporosis. Las características de este ensayo clínico es que son prospectivo, proporciona la mejor evidencia sobre la eficacia de una intervención o sobre causalidad entre exposición y resultado. Aquí sí podemos decir que se puede determinar una verdadera causalidad ante exposición y resultado, porque lo estamos haciendo manipulando, haciendo el ambiente favorable para ver eso. Evalúan tratamiento o intervenciones. Incluye poblaciones homogéneas. Se hace una intervención y un placebo aleatoriamente, o sea, quiere decir que nosotros tenemos a una población de 10 y de forma aleatoria se selecciona quién va al grupo de intervención y quién va al grupo placebo. Y normalmente este es el gold standard de todos los estudios. En base a este podemos nosotros decir que sí determina una verdadera causalidad, porque es experimental, es aleatorio, es controlado, es ciego. Ojo que existen un montón de ensayos clínicos que no se hacen de la manera adecuada, que hay que tener cuidado y no podemos decir que sea un buen estudio y que realmente eso es lo que esté sucediendo. Entonces, queremos analizar distintos tipos de dietas para ver la reducción de peso. Existen variables confusoras, como les había indicado, que están asociadas directamente con la variable independiente, o sea, la causa, independientemente asociada con el efecto, la variable dependiente. En este caso podría ser el ejercicio, que solo busquemos nosotros diferentes tipos de dietas, los pongamos en un grupo, uno pues que siga su vida normal, otros le ponemos la tipo de dieta DASH, le ponemos
la mediterránea, la Atkins o cualquier tipo de dieta que nosotros querramos y veamos cuál existe mayor reducción de riesgo. Ojo, pero se nos olvidó tomar en cuenta el ejercicio, que sabemos que también puede afectar hacia la reducción de peso y también al tipo de dieta. Los estadios clínicos aleatorizados, verán, normalmente se usa en humanos, se requiere un mínimo de 2 grupos, es el más frecuente que se utiliza y se controla las condiciones. El diseño de este estudio de los ensayos clínicos necesita cierta ética y justificación de este ensayo para poder realizarlo. La población susceptible de ser estudiada hay que analizarla. La selección de los participantes con su consentimiento a participar. Sabemos que tenemos nosotros informarles qué es lo que vamos a hacer. El proceso de aleatorización se debe de hacer. Describe una minuciosa descripción o describe muy detalladamente o de forma clara qué va a ser la intervención. Se le hace un seguimiento exhaustivo de cada uno de los pacientes o participantes y se contemplan las pérdidas y aquellos que no cumplen. Se mide la medición de la variable al final y se hace la comparación entre los grupos intervención y control. Esta investigación se mira fácil realizar, pero realmente debe ser muy bien diseñada, eficientemente ejecutada, correctamente analizada, claramente presentada y correctamente interpretada. Si no diseñamos bien nuestro ensayo clínico, no podemos ejecutarla, analizarla, presentarla o interpretarla de manera correcta. Si lo diseñamos bien, pero no lo supimos ejecutar, pues sabemos que todo el siguiente proceso se arruina. Entonces, realmente tenemos que hacerlo bien desde un inicio. El diagrama de flujo del estudio podemos ver que existe la población a mano izquierda, el proceso de aleatorización y luego el grupo con tratamiento, el grupo control y sus resultados. ¿Y qué tipo de sesgo, de ciego puede ser? Vamos a ver más adelante qué es eso. Dentro de los ensayos clínicos existe la validez interna y la validez externa. La validez interna analiza la asignación de intervención, seguimiento y ciego. Si la asignación es al azar, si cumple con el periodo de run-in, que vamos a ver en los siguientes slides, y si cumple o no, o qué tipo de ciego utilizaron en el estudio. Es como qué tan válido es lo que utilizaron dentro del estudio. O sea, es el estudio o el diseño suficientemente sensible para detectar las relaciones causales entre las variables. Y la validez externa es generalizar las causas y sus efectos a la población. ¿Se puede generalizar a toda una población? Sí o no. ¿Qué es el periodo running que les hablé sobre la validez interna? Es el periodo de adaptación. Este es un periodo donde antes de que se ponga un proceso de aleatorización, se le puede dar a los participantes, por ejemplo, tanto la pastilla placebo o la pastilla que contiene la dosis de vitamina D, por ejemplo, se las damos por un tiempo para ver si la toleran o no y después ya hacemos nuestro proceso de aleatorización, que en este caso nos va a ayudar a reducir el número de abandonos después de que inicie el estudio y va a mejorar la potencia estadística. Ojo, la validez interna siempre tiene prioridad sobre la validez externa. Aquí podemos ver un estudio en donde nos está indicando que es un ensayo clínico aleatorizado, que es RCT, en donde nos dice que dura 18 meses este diseño factorial de 2x2 de ensayo clínico, donde 180 participantes se aleatorizaron de igual manera de 1 a 4 grupos. El primer grupo era ejercicio más leche. Luego otro era únicamente ejercicio. El otro era
únicamente leche y únicamente control. Acá podemos ver que tenemos dos diferentes intervenciones. Y acá está esa descripción, cómo se hace su diseño, su diagrama de flujo. Hombres mayores de 60 años, podemos ver dónde lo seleccionaron en la metodología, lo aleatorizaron y lo dividieron en dos grupos, en aquellos que consumen leche, no, únicamente agua, ejercicio y no ejercicio. Entonces podemos ver que el primer grupo era ejercicio y leche fortificada, ejercicio, leche fortificada. Luego podemos ver que era solamente ejercicio o solamente leche. Aquí podemos ver solamente leche, leche, solamente ejercicio, y nuestro grupo control, que sería sin leche, sin ejercicio, control. Entonces acá vamos a ver el efecto combinado, únicamente el efecto del consumo de leche, únicamente el del ejercicio. Acá hay otro diseño de 2x2 de ensayo clínico donde podemos ver el tipo de entrenamiento y la ingesta de proteína. Entonces podemos ver que se dividió en grupo de entrenamiento en intervalo con una ingesta de proteína de 1.3, otro con ingesta de proteína 0.8, que es lo normal, o sea, solamente el efecto del entrenamiento de intervalo. Aquí únicamente el efecto de la proteína y acá el grupo control. Dentro de los ensayos clínicos existen los diseños de ensayos cruzados, que se comparan dos o más tipos de tratamiento a la vez. Cada participante recibe cada distinto tipo de tratamiento. Quiere decir que cada participante es su propio control y eso nos va a ayudar a reducir la variabilidad que existe entre sujetos y sujetos. Por ejemplo, acá hay 40 sujetos, otros 40, otros 40, otros 40. Aquí entre estos grupos, que es el ensayo clínico normal, puede existir variabilidad dentro del diseño. Van a ver con el diseño de ensayos cruzados que eso se reduce. Y lo que existe de aleatorización es qué tratamiento inicia cada participante. Entonces, por ejemplo, el diseño cruzado es de diferente forma. Podemos ver que es lo mismo. Exposición 1. Analizamos su resultado, los exponemos ese mismo paciente a la exposición 2 y analizamos su resultado. Entonces, entre cada exposición es necesario un periodo que se llama washout period.